Buenos días a todos. Continuando con el ciclo de conferencias sobre hombro, hoy tenemos un tema que cada vez vemos más, dado el número de prótesis de hombro que utilizamos, y son las fracturas periprotésicas. Por eso hoy el doctor Juan David Lacutir nos hablará de ese tema. Juan David, adelante. Buenos días, doctor. Hoy voy a hablar de fracturas periprotésicas de hombro y lo dividí en tres preguntas principales que yo me hice cuando estaba empezando a revisar el tema. Primero, la primera pregunta es ver cuáles son los factores de riesgo, la probabilidad que una persona tenga una fractura periprotésica y en cuáles personas deberíamos nosotros tener más cuidado con, con buscar y ver estas fracturas periprotésicas. La segunda parte es ver la evaluación una vez ya tenemos esa fractura, ver cómo es la clasificación y una parte de como de técnica quirúrgica con respecto a las fracturas. Y finalmente ver qué hay en evidencia con respecto a ese enlace con diferentes opciones de manejo y diferentes clasificaciones. Entonces, la primera parte, que son los factores de riesgo de las fracturas periprotésicas, empecemos hablando del aumento en la tendencia de realización de prótesis. Esta es una publicación de este año que muestra la prevalencia de la realización de prótesis en los últimos años. Entonces, aquí vemos la progresión desde 1995 hasta el 2017. Vemos en la parte de arriba es todas las prótesis mezcladas, en la parte de abajo prótesis total, anatómica o reversa, y en la parte de la más inferior, que tiene los circulitos, es hemiartroplastia, que es la única que desde 2010 hasta 2017 ha tenido una pendiente negativa, pero en general el uso de prótesis ha aumentado. La prevalencia en al 2017 era superior a 0.25, vemos como en el 95 estaba por debajo de 0.05%, o sea, ha aumentado y bastante. ¿Cómo se distribuye? En general en pacientes mayores. Más del 2% de la población mayores a 80 años tiene una prótesis de hombro, como lo muestra esta gráfica, y su distribución es principalmente mayores de 65 años, el cual ha aumentado aún más después del 2015. Y esto también ha llevado consigo la mayor realización de procedimientos de revisión, que muestra esta gráfica cómo ha aumentado los procedimientos consecuentes de revisión del 2002 hasta el 2017, viendo que en general en 2017 se han hecho 10.290 procedimientos de revisión en Estados Unidos, con un alto costo de realización de estos procedimientos. Entonces tenemos que la realización de prótesis ha aumentado, pero consecuente la revisión y las complicaciones de las prótesis. Y una de las complicaciones es la fractura periprotésica. Cuando hablamos de fracturas periprotésicas, las podemos dividir en dos grupos. Las fracturas que ocurren en la cirugía, y estas fracturas que ocurren en la cirugía hay un subgrupo que es predecible y otro subgrupo que pues no esperamos que suceda. Y las fracturas postoperatorias, que pueden ser tempranas o tardías. Vamos a enfocar esta primera parte en las fracturas intraoperatorias predecibles. ¿Cuáles son aquellas fracturas que tienen alguna relación con diferentes factores y podemos estar nosotros pendientes que pueden pasar? Lo importante de esto es tener en cuenta cuál es el manejo que vamos a realizar y basado en qué podemos tomar ese manejo y ver algunas técnicas quirúrgicas. Entonces, cuando miramos la prevalencia o la frecuencia de presencia de fracturas periprotésicas en prótesis de hombro, vemos que estas son las publicaciones que encontré que intentaban contestar esa pregunta. Entonces vemos que en general hay unas 7 publicaciones, pero sin embargo entre esas publicaciones hay algunas que resaltan que ya vamos a hablar. Yo las dividimos en general, más del 1.2%, pero hay algunas publicaciones que suben hasta el 19.4%, como esta del 2004, en la frecuencia de fracturas periprotésicas. Y algunos de estos estudios han intentado o han descrito factores de riesgo asociado, y esos estudios son precisamente los que vamos a realizar. Los estudios que incluyen un mayor número de población es el de Atwell del 2009 y el de Sain del 2012. Incluyen 3.088 pacientes y 4.019. Entonces vamos a enfocarnos de pronto en esos dos estudios. El primero, que es este del 2012, incluyó 4.019 pacientes, encontrando una frecuencia de 2.61% de fracturas periprotésicas. En general, todos los procedimientos fueron en prótesis primarias. La distribución entre intra y posoperatorio fue 1.54%, intraoperatorio y posoperatorio el 1%. Esta es la publicación que les estoy mencionando del 2012 de Robert Coffield, John Sperling y Sain del 2012, y lo importante de esta publicación es el seguimiento que tiene, un seguimiento a 33 años de la Clínica Mayo, que está dividido en este número de prótesis: 2.207 prótesis anatómicas, 1.349 hemiartroplastia. En la parte de arriba en general vemos esta distribución. Tuvo en prótesis anatómica 2.8% de fracturas, y con esta distribución 1.8 y 1 entre intra y postoperatorio. Y la hemiartroplastia tuvo una distribución de fracturas periprotésicas de 2.3%, un poco menor
que la distribución de las prótesis anatómicas, y con la distribución de esta en la parte de abajo entre intra y postoperatorio. Importante de esta publicación fue la relación que encontraron con diferentes factores de riesgo de las fracturas intraoperatorias y postoperatorias. Entonces, ¿con quién encontraron la relación? Uno, en las personas que tenían fracturas durante la cirugía, género femenino, y que tenían como un diagnóstico de artrosis post-traumática, o sea, antecedente de fractura como diagnóstico prequirúrgico. Podría estar asociado no con deformidad, no son específicos, pero sí con el diagnóstico. Y en los pacientes que tuvieron fracturas periprotésicas en el seguimiento postoperatorio, estuvo en relación con el mayor número de comorbilidades que estuvo medida con la escala de Charlson. Entonces, en general, tenemos estos 3 puntos en esta publicación del 2012. La segunda publicación es esta de Atwell del 2009, que es el mismo seguimiento que acaba de mostrar, sino que este es el seguimiento más fuerte a 33 años. Este incluyó 3.088 pacientes con una frecuencia de presencia de fracturas de 1.5%, pero aquí vemos como también incluyeron procedimientos de revisión, 3.3% fue la distribución de procedimientos de revisión, y también encontrar algunas relaciones. Entonces, esta es la publicación de Atwell, nuevamente con John Sperling y Robert Coffey, del 2009, de unos años antes de la publicación que la acaba de mostrar. Este es un seguimiento a 22 años, incluyó 48 fracturas intraoperatorias, y lo que encontraron ellos en su seguimiento, que la frecuencia era 1.5%, como la acaba de mostrar con esta distribución, y aquí hay una parte importante, y es que incluir las cirugías de revisión, que encontraron ellos como riesgo asociado a estas fracturas periprotésicas. Nuevamente, el género femenino, los implantes que eran no cementados press-fit, y la cirugía de revisión. Y aquí incluimos estos dos ítems que se resaltan en negrilla a nuestra lista que vamos haciendo paralelo de las cosas que están asociadas, los factores que están asociados en fracturas periprotésicas. Y nos quedamos entonces con este último estudio en orden de importancia, que es el de Wagner del 2015, incluyó 230 pacientes, pero a pesar de que el número de pacientes es muy inferior a los otros dos, también tiene relación de factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son? Esta es una aplicación nuevamente John Sperling y Robert Cofield de la Clínica Mayo del 2015, entonces tenemos 2009, 2012, 2015. Pero aquí se enfoca en procedimientos solo de revisión. Aquí ven que la fractura periprotésica o la frecuencia es del 16%, y cuando ellos miran con qué puede estar relacionado, estas son las relaciones intraoperatorias, lo que encuentran es nuevamente, uno, género femenino, como ya ha sido reproducible en los 3 estudios del mismo grupo. Lo segundo, que tenga un antecedente de luxación o de inestabilidad en la prótesis, esto es cirugía de revisión. Y lo tercero es como tiene como antecedente una hemiartroplastia. Ya tenemos otras 2 variables que suman el mismo grupo a factores para tener en cuenta en nuestro planeamiento o nuestro análisis de los pacientes cuando vamos a entrar a una cirugía, y en el seguimiento cuando nos enfocamos en comorbilidades como el otro factor. Entonces, en conclusión, con el estudio anterior, ellos resaltan que las revisiones, que fue donde ellos encontraron estos factores asociados, en general tienen una exposición más difícil, que tiene algunos factores que predisponen a fractura. Entonces, uno es la mayor retracción en exposición por la fibrosis asociada a la cirugía previa. Dos, el mayor torque que podemos hacer el húmero precisamente por la rigidez de los tejidos, y esto genera un aumento en el riesgo de fractura. Asociado, usualmente tenemos una alteración en la calidad ósea por la distribución que les mostré al principio de la presencia de las prótesis. Tener en cuenta, si es el caso, cuando hablamos de artrosis postraumática, como unos diagnósticos, si hay una presencia de malunión previa, y los implantes que tengan. Además, si el implante anterior está, la forma como se posicionó o el método es cementado o no cementado, tener en cuenta que los cementados tienen un riesgo aumentado cuando se retira en la tuberosidad mayor y el retiro del vástago, y los no cementados pueden tener aumento en el estrés proximal y en el posicionamiento, como vimos en el estudio del 2012. En general tenemos un amplio, como un listado de opciones para utilizar durante las revisiones: el uso de placa, el uso de cerclaje, vástago largo, glotis reversa, usar o no usar cementado, y el uso no de métodos para diagnosticar eso, que vamos a ver un poco más adelante. Y este último estudio lo trae porque me parecía importante, del 2018, es cosas también asociadas a fracturas pericotésicas, como la osteonecrosis. En este caso, incluyen pacientes con osteonecrosis, pero su paciente que no tiene osteonecrosis, ven como la frecuencia de fracturas pericotésicas es muy superior a lo que les había mostrado hasta ahora, que en los 3 estudios que les mostré, 1.4, 1.8, 19%, pero cuando es 16%, pero cuando son procedimientos de revisión,
pero en primario vean cómo aumenta con respecto a los números que le había dado. Entonces la osteonecrosis también es un factor. Entonces, en conclusión de esta primera parte, los factores de riesgo, que mencioné, los dividí como intraoperatorios, postoperatorios y los que están asociados a revisión. Entonces, primero, la frecuencia va de 1.2 hasta 19% en procedimientos de revisión. Factores para tener en cuenta en fracturas intraoperatorias, género femenino, diagnóstico de artrosis postraumática, el uso de vástagos press-fit o los cementados y la cirugía de revisión como tal es un factor asociado. En las complicaciones por fractura postoperatoria, en mayor grado de complejidad con el índice de comorbilidad de Charlson y la presencia de osteonecrosis. Y en la revisión, la antecedente de inestabilidad y de miartroplastia. Entonces ya tenemos hasta acá el grupo de pacientes de la población de riesgo al que tenga una fractura periprotésica, en la cual debemos tener más cuidado y en qué escenario debemos tener más cuidado, como lo acabo de resaltar. Entonces, una vez ya tenemos estos pacientes, ¿qué hacer o cómo diagnosticar cuando tenemos la fractura periprotésica? Esa es la siguiente parte, que es evaluación. Entonces, en la parte de evaluación, antes de entrar a cómo verlas, hay como diferentes mecanismos descritos en los cuales se presenta la fractura. En general, durante el procedimiento, puede ser o durante el rinado o cuando se hace una rotación externa excesiva o durante la inserción del implante. Asociado a estos mecanismos, usualmente hay una alteración en la densidad ósea, ya sea por osteoporosis o alteraciones asociadas como osteonecrosis o artritis reumatoidea, lo cual implica un riesgo relacionado con lo que acabo de mostrar. Por eso es importante la liberación correcta, la exposición y el uso de diferentes técnicas para realizar la extracción en caso necesario de los vástagos. Y en qué momento se fractura más durante las revisiones. Esta es la distribución de cuándo se fractura más. Entonces, cuando más se fractura es el retiro de implantes en 81%. Y de ahí para abajo, durante el rimado, durante la inserción del implante en press-fit y durante el aposicionamiento de los retractores para exposición de la fractura. Entonces, una vez ya tenemos la población de riesgo, tenemos cómo se pueden fracturar, ya pasamos a la evaluación. Y cuando pensamos en evaluación, tenemos diferentes factores para clasificar las fracturas periprotésicas. Uno es la localización, dos el estado del manguito, tres el implante que tenga, el tipo de prótesis que tenga, hemiartroplastia total o reversa, la fijación de la prótesis, cementado o no cementado, si tiene deformidad adicional adyacente y la calidad ósea de nuestro paciente. Entonces vamos a centrarnos primero en la clasificación. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones que tenemos para clasificar las fracturas periprotésicas? Aquí vamos a hacer un pequeño como recuento histórico de las publicaciones. Esta es la primera publicación de clasificación que está basada solamente en la localización del trazo de fractura. Es la publicada por Coffin en el 95, en el JBJS, y simplemente hace relación del trazo de fractura con respecto al tip del vástago. Entonces, la tipo A tiene un inicio en el inicio proximal y extensión distal pasando por el tip del vástago. La tipo 2, la extensión en los dedos corticales hacia proximal, que es la diferencia, pero ambas pasan por el tip del vástago. Y la tipo C es una fractura distal al vástago, como se ve en la imagen de la izquierda. Entonces tenemos tipo A, B y C, según la extensión y localización del trazo de fractura en relación con el tip del vástago humeral. Después Campbell publica en el 98, 5 años más tarde, nuevamente la clasificación basada en el trazo de fractura, diferenciado de la siguiente forma. Entonces, la tipo A es en la tuberosidad, la tipo B en la metáfisis, la tipo C es en la diáfisis y la tipo D es distal al vástago, al tip del vástago. Entonces vemos que tiene una pequeña correlación con la anterior, pero aquí diferencia la parte de la tuberosidad y la extensión de la metáfisis y no dimensiona la extensión proximal de la fractura cuando es la parte distal del vástago. Posteriormente, Borland en el 99, 4 años más tarde después de la primera publicación, hace una clasificación muy parecida a la anterior, que también está tuberosidad. Aquí ya no solamente está en la metáfisis, sino muy parecida a esa, a la de Wright y Coffin del 95. Entonces, tuberosidad, extensión proximal, menor grado de extensión proximal. Y en esta, en la tipo B, las divide. Entonces, aquí quedaría así. Entonces, tuberosidad, vástago, y la vástago se divide en B1, B2 y B3. Este es trazo espiroideo oblicuo y aquí el B3 es oblicuo inestable. Y aquí empezamos a hablar del concepto de inestabilidad en la seriedad de revisión, en estabilidad, en las fracturas periprotésicas.
Y la tipo C es una fractura netamente distales. Ya aquí más adelante vamos a hablar cómo se clasifica o cómo podemos definir la inestabilidad del componente humeral y qué hacer cuando tenemos esta inestabilidad. En general, en este artículo empiezan a hablar de una relación entre la clasificación y el tratamiento. Y mencionaban que las tipo B2, o sea, este trazo oblicuo corto relacionado a la punta del vástago, podría tener un manejo no quirúrgico en cirugía mínimamente desplazada, y vamos a profundizar un poco de eso. Esta es la publicación de Gross Rockwood del 2008, que la clasifica en tipo 1, 2 y 3. Nuevamente es como una clasificación simplificada de la tercera clasificación que les mostré de Campbell. Entonces aquí está en metáfisis, la extensión proximal en el tip del vástago y distal. Y lo importante de esta clasificación es que ya empieza a relacionar con respecto al tratamiento la clasificación, como lo pone. Entonces dice que la tipo 1 se podría realizar un manejo solamente con cerclajes, la tipo 2 con una extensión distal podría realizarse cerclaje más vástago largo y la tipo 3 cerclaje más vástago largo. Y aquí en la tipo 2 y 3 pone entre paréntesis durante la clasificación el uso o no uso de osteosíntesis como opción, que ya es una discusión que vamos a tener con otras clasificaciones. Nuevamente generan el interrogante de la clasificación de qué es un vástago estable e inestable para la discusión entre vástago largo, osteosíntesis con injerto o no. Finalmente, esta es la clasificación que yo quisiera tener un poco más, una publicación del 2006 por Kirchhoff, un grupo de Alemania, la Universidad de Múnich, que lo que hacen es integrar diferentes variables. Entonces, ¿cuáles son las variables que integran? Las que les mencioné al principio. Entonces, primero, tipo de prótesis. Tenemos solamente una prótesis sin vástago de resuperficialización, una prótesis anatómica o una prótesis reversa. Tipo de prótesis, primera columna. Segundo, la localización. Si tenemos una fractura acromion, glenoides o húmero, en esta presentación estamos centrando en las fracturas de húmero, pero esta agregación incluye todo. Segundo, la presencia de componente glenoideo o no tiene componente glenoideo, si es hemi o total. Tercero, estado del manguito rotador, si hay evidencia de ruptura o está íntegro el manguito rotador. Y aquí en esta clasificación, cuando empiezan a hablar de la integridad del manguito rotador, tienen en cuenta o como método diagnóstico utilizaban la ecografía o la resonancia con supresión. La ecografía, pues con todas las limitaciones, porque la principal ventaja es que es un estudio dinámico, pero precisamente fracturas periprotésicas ya pierde parte de la ventaja por la limitación en la movilidad por el dolor. Entonces, usualmente es resonancia con supresión de metal, que ya entra ahí en la otra discusión aparte de realmente el desenlace que pueda tener la resonancia con la supresión de metal. Tercero, la ubicación. Entonces, vean cómo cambia la ubicación de la fractura según el tipo de prótesis que utilicemos. Entonces, lo que hace es una mezcla de diferentes clasificaciones para clasificar el tipo de fractura o la localización de la fractura. Entonces, el primer número solamente tuberosidad o distal a la prótesis, en el segundo ya pone una clasificación parecida a la de Campbell, y en tercero, como que simplifica y utiliza la clasificación de Cofre-Wright con una modificación, pero es como a mitad, en el tercio medio del vástago, en el tip del vástago y distal del vástago. Y finalmente la estabilización o la definición si el componente está estable o no está estable. Aquí define la estabilidad del componente como la presencia de una línea de dos o más líneas radiolúcidas en las 8 zonas del componente del vástago, y cada línea que mida más de 2 milímetros. Y como parte asociada, la presencia de uno tilde lateral o dos subsidencia del vástago. Son como las tres criterios para definir si presenta o no presenta aflojamiento del componente humeral. Entonces, basado en esto, ellos en esta clasificación del 2016 establecen una relación con respecto al manejo. Entonces, primer grupo, esto que vemos acá son las diferentes combinaciones que puede tener, y aquí más o menos como que la simplifico. Entonces, si tiene una fractura de húmero pero está estable, se puede hacer osteosíntesis. Si hay una fractura de húmero, o sea, en la parte distal o en la parte de la tuberosidad, y está inestable, debería hacerse una revisión o una prótesis total. Y si encontramos que además hay una lesión del manguito rotador, entonces siempre que tenemos lesión del manguito rotador, la sugerencia de este grupo es hacer una prótesis reversa. ¿Cuándo hacer manejo no quirúrgico? Cuando hay fracturas como el acromion o la glenoides, con manguitos rotadores intactos y componente estable, se considera manejo no quirúrgico. En el segundo grupo de la prótesis anatómica, entonces aquí están todas las posibles combinaciones que le estaba mostrando, que son todas estas, y cuando miramos entonces la indicación como decidir cuál es cirugía, si tenemos una fractura de húmero, pero tenemos un manguito rotador que está bien y la prótesis está estable, la sugerencia es realizar osteosíntesis. Ellos aquí ponen como otro grupo diferente de fracturas, las fracturas transversas por una mayor instabilidad inherente, refiere el artículo,
Entonces, cuando hay una fractura transversa y tenemos las mismas condiciones de arriba, sugieren realizar osteosíntesis más injerto. Cuando tenemos la fractura más el manguito rotador, pero la prótesis está inestable con los criterios que les mencioné, la sugerencia es realizar un cambio a vástago largo, y si tenemos por el contrario una lesión del manguito rotador identificada, la sugerencia es realizar una prótesis reversa. ¿Cuándo no realizar cirugía en este grupo de pacientes? Cuando tenemos una fractura acromial únicamente, cuando hay una fractura del adenoide, pero no hay componente del adenoideo, cuando tenemos una fractura del adenoide total, pero está estable ese componente. Estos son los tres criterios para el manejo quirúrgico a este nivel. Y finalmente, en prótesis reversa, que es realizar cuando hay una fractura de húmero pero el componente está estable, osteosíntesis nuevamente, si es fractura transversa, nuevamente osteosíntesis más algo injerto, y hay una discusión entre vástago largo también, como comparables en ese punto. Y en el tercer ítem, fractura de húmero más inestabilidad, ahí sí vástago largo de una. Entonces, este es el direccionamiento que ellos le hacen a la sugerencia con el tratamiento, que es como la más completo que encontré en las publicaciones hasta el momento. Y finalmente ellos publican 2 años más tarde también como la validación de su propia escala, que es una validación bastante pequeña, son 15 pacientes, y le hacen el seguimiento a esos 15 pacientes de ellos. En general tienen 94% de buenos desenlaces clínicos y solamente 3 malos desenlaces. Y precisamente esos 3 malos desenlaces fueron los 3 pacientes que no consiguieron o no siguieron el protocolo que ellos proponen en su artículo. Entonces, como ejemplo, pues si tenemos esta fractura que tiene una, y la vamos a clasificar, entonces primero clasificar el tipo de fractura, entonces anatómica, que es esta que está acá, entonces una D. Si tenemos dónde está la fractura, está en el tip, o sea, transversa en componente en el tip del vástago del húmero, entonces que sería humeral, glenoide pues no tiene, o sea que es hemi, interior manguito rotador. Este es un ejemplo pues del artículo que menciona que no tiene lesión de manguito rotador, entonces hay que creemos que no tiene lesión. El tipo de fractura, entonces está en el tip, o sea que es una tipo 3, y la prótesis no se ven signos de aflojamiento, no hay una línea reducida en más de 2 de las 8 zonas secundarias al vástago, ni en la parte de arriba, ni en las 2 zonas de laterales y medial, ni en el tip del vástago, no hay subsidencia y no hay lateralización de la zona, entonces no sería una prótesis estable, no la consideraríamos, o sea, estable. Y finalmente eso en nuestro manejo sería una fijación, una osteosíntesis con o sin injerto en este caso, por el trazo transverso, entonces como lo que ellos verían con injerto, y eso fue lo que hicieron, osteosíntesis con placa más injerto. Entonces, esta clarificación me parece útil, y tiene como una mayor claridad con respecto a las sugerencias de manejo. Con respecto a cómo diferenciar la parte del aflojamiento o la estabilidad de componente del vástago, esto es lo que le estaba mencionando durante la charla, la primera parte, es lo que referenciaba en ese artículo. Esta es la publicación de 2001 de Joaquín Sánchez Sotero, Sean Briscoe y Robert Cofield, que hacen la relación de la variación de inestabilidad en componentes no cementados humerales. Entonces, ¿cómo lo definen? Estas son las 8 zonas que les hacía mención: 3 zonas laterales, 3 zonas mediales, una zona distal y la zona proximal donde queda el vástago. Entonces, ¿cómo se define? Si hay una línea radiolúcida, esta línea tiene un grosor mayor a 2 milímetros y está presente en 3 de estas zonas. Ese es el diagnóstico. Otras cosas que pueden estar asociadas, que la ponen como O para el diagnóstico, es la subsidencia, que es la altura pues, entre la tuberosidad mayor y la cabeza del húmero, la altura que presente, y 2, la identificación de un tilt lateral del vástago. ¿Cómo se define el tilt lateral? Se toman 4 medidas: superior, lateral y medial, inferior, lateral y medial, y se mide, y miramos la diferencia entre eso. Hay otras características que menciona este artículo, que es la presencia de erosión endóstica o esclerosis. Y cuando hay esta presencia de erosión endóstica o esclerosis, hace referencia a riesgo de inestabilidad. Y esto es más o menos como se vería. Vemos que acá en la prótesis inicial vemos con el seguimiento que tiene el tilt lateral y la zona radiolúcida en diferentes zonas, como se mencionó. Y además tiene el tilt lateral y subsidencia. Aquí están todas. Vean cómo se cayó, que es la relación de la altura, y luego cómo está inclinado si miramos la distancia superior lateral y medial, inferior lateral y medial, y la presencia de la zona radiolúcida. Cuando tenemos estos casos de aflojamiento o y fractura asociada, y vamos a hacer una revisión, esta es una pequeña parte que metí dentro de la charla, como de unas pocas diapositivas con respecto a tips sí, como técnicas asociadas para la revisión. Entonces, esta es el artículo de Cofield y John Sperling, nuevamente, que les he mencionado durante toda la charla, pero esta es una publicación del 2005, previo a las publicaciones de sus seguimientos de los pacientes con fracturas periprotésicas, donde describen los desenlaces cuando hacen las ventanas en el húmero. Entonces, la parte de acá es la ventana anterior que realizan,
las limitaciones con las lesiones musculares durante esa osteotomía, y lo segundo es la ventana medial que pueden realizar también para el retiro de la prótesis y la necesidad. Entonces, como el orden de decisión de ellos es liberación completa, extensión de todo el vástago, intento de resección de la parte proximal en caso de que sea cementado, y después si pasan a la realización de las ventanas. En este caso, incluyeron 17 prótesis cementadas con un buen desenlace clínico, o sea, no encontraron alteración cuando realizaban o no realizaban la ventana humeral. Esto es lo que les mencionaba de los tips que ellos utilizaban, que me describen en el artículo, es la lesión de tejido circunferencial con cerclaje. Entonces es mejor hacer una buena disección circunferencial del húmero, la identificación rutinaria del nervio radial siempre que vamos a poner cerclaje inferior al dorsal ancho, el uso de placas de 3.5 más al injerto para hacer fijaciones duales, como sea cuando la decisión sea osteosíntesis más al injerto, y siempre cuando se vayamos a poner un vástago largo, que el vástago tenga de distancia del tip del vástago, desde la fractura hasta el tip del vástago, más de 3, el diámetro mayor a 3 corticales distales al trazo de fractura. Es como el límite de distancia que debe pasar entre la fractura y el vástago. Como técnicas, esta otra publicación del mismo grupo, pero ya más reciente, el 2017, cuando hacían revisiones, que ya es el cementado en el cementado, que era cuando se hace revisiones y no quitar todo el cemento, sino como remodelarlo. Ellos describían como que lo remodelaban con fresas de alta velocidad, y después de la remodelada con fresas de alta velocidad hacían nuevamente el cementado en el cementado anterior, y estos son ejemplos. Estos son dos ejemplos, cómo se pasaba a prótesis reversa, y vemos cómo queda el cementado anterior y el nuevo cementado, encontrando que en esta tenía unos buenos desenlaces de sobrevida en el seguimiento hasta 5 años de estos pacientes, como una opción de este grupo. Nuevamente el mismo grupo que les he mencionado durante la charla: Wagner, Cofield, Sotelo y John Sperling, de la clínica Mayo. Y ya hablando de otras técnicas, el uso de cerclaje. Entonces los cerclajes los podemos utilizar en la parte proximal o en la parte diaficiaria. Diferencia de utilizar el cerclaje en la parte proximal. Este es un estudio que comparaba suturas, cables o no hacer nada en fracturas no desplazadas intraoperatorias en prótesis reversa. Entonces lo que hacían era mirar cómo les iba. Entonces este fue más o menos el cerclaje cómo lo hacían y las diferencias que pueden encontrar. Y en general no encontraban diferencias cuando realizaban el uso solo de suturas de alta resistencia versus el uso de cables, apoyando el uso de suturas de alta resistencia para la fijación de las fracturas proximales. Y cuando hablamos del uso de estos mismos cerclajes para fracturas diaficiarias, este es un estudio del 2020 que utiliza cerclaje, pero es para fijar las osteotomías. No es como fijación de fracturas de húmero y para fijar la placa, sino para fijar la osteotomía. Y encuentran buenos desenlaces, o no, mejor dicho, no encuentran complicaciones asociadas al uso de supersuturas como método de fijación de la osteotomía realizada en procedimientos de revisión. Entonces yo creo que en húmero proximal sí podríamos utilizarlo, y artículos que lo soportan, pero en unos diaficiarios con artículos que lo soportan para cierres de osteotomía realizadas para retiro, como manera definitivo no tanto, o no encontré mucho de eso. Entonces, en la segunda parte de la charla tenemos hasta ahora que para la evaluación hay diferentes métodos de clasificación: Caulfield, Campbell, Worland o Groh, que esta es la de Rockwood también. Y esta clasificación en general tiene una relación de localización del trazo de fractura y algunas con algunos métodos de tratamiento, pero en mi opinión la de Kirchhoff del 2016 con su evaluación del 2018 es una muy buena opción. Tiene en cuenta 6 variables para tomar la decisión de cuál es el mejor manejo y guía con respecto a un tratamiento, y recordar las diferentes opciones de técnicas quirúrgicas intraoperatorias en la partida de cirugía. Entonces, ¿cómo le va a estos pacientes y cuál es el desenlace que tienen? Entonces, el objetivo de realizar una fijación de una fractura periprotésica es obtener unión, estabilidad de prótesis y tener una buena movilidad. En general, como les mencioné, la intra y postquirúrgico, y tenemos una opción de manejo de no hacer nada hasta hacer una revisión completa de la prótesis. Entonces, esto es lo que he publicado, 1992 a 2015, y algunas publicaciones posteriores, 2018 y 2021, que ya se las mostré durante la charla. Entonces, en general, las resaltadas en negro son las publicaciones, son las descripciones del seguimiento de fracturas periprotésicas, que también incluyeron el uso de esta clasificación, la descripción de estas clasificaciones que tienen el nombre del autor. Y aquí la vamos a dividir. Estas son las intraoperatorias, y entre las intraoperatorias y las operatorias, las de al lado. Esta fue la distribución de cuáles incluyeron. Entonces, cuáles incluyeron intraoperatorias: la publicación de Campbell con la descripción de su clasificación y la predicación de Josh Atwell y Rockwood del 2008 y 2009. Estas fueron las publicaciones de fracturas intraoperatorias. Entonces vamos a centrarnos en el primero, la de Campbell, y luego revisamos la de Atwell. Entonces, la de Campbell, que es, con este número de pacientes, 21 y 45, por eso vamos a revisar esas dos.
Entonces, la Campbell incluyó 21 pacientes, fracturas periprotésicas, un seguimiento de 27.1 meses, la clasificación por la que ya les mostré. Y aquí empezaron a hablar o mencionaron fue donde sale el número de 3 corticales de diámetro de distancias del tip del vástago, si se va a poner un vástago largo y el trazo de fractura. Y vemos como acá es una secuencia que muestra en este artículo de falla en el manejo. Esto hicieron inicialmente de un trazo distal, hicieron unos cerclajes con cable y un tornillo, falló, después lo trataron con una placa, la cual también falló y finalmente pasaron a hacer un vástago largo. Es como la secuencia que seguramente si hubiéramos, mirando en retrospectiva, si tuviéramos la que desde 2016, pues no hubiéramos hecho este manejo. Y cuando sugerían en este estudio ya manejo no quirúrgico de la fractura, en fracturas distales del tip del vástago y vástago estable. En ese momento sugerían como un interrogante realizar manejo no quirúrgico. La publicación de Atwell del 2009, que es del mismo grupo que les mencionaba durante la charla, Sterling, Cofield y Atwell, del seguimiento a 22 años, esta es la publicación previa de 33 años, y aquí encuentran importante la relación, uno, de la alta relación con fracturas periprotésicas con baja densidad ósea, 89%, y en frecuencia de fracturas, la mayor frecuencia de fracturas fue durante la inserción del componente humeral, hasta el 31% en este seguimiento. Lo interesante de este artículo que pone en la parte de discusión y es esta línea de pensamiento con respecto a las fracturas periprotésicas. Entonces, uno, que existe un número de pacientes en el cual debemos tener una prevención de fracturas periprotésicas. ¿Cuál es el número, ese grupo de pacientes? En retrospectiva, lo que les mostré en la primera tercio de la charla. Y aquí lo que mencionan ellos también es asociado al tamaño del canal medular, porque con el planeamiento preoperatorio, porque si lo miramos solamente una proyección en estudios cadavéricos, es diferente y el canal medular humeral no es circunferencial completamente en las mismas dimensiones, sino que el diámetro AP es menor al diámetro, perdón, el AP es mayor al medio lateral. Entonces, esa diferencia puede hacer que no tengamos un rimado alterado o un rimado asociado a una medición que no es y rimemos más de lo que puede soportar el canal. Segundo, la calidad ósea, ten en cuenta eso antes de la cirugía y si tienen no deformidades humerales y la presencia no de estenosis humeral, porque teniendo en cuenta estos factores podemos utilizar diferentes estrategias. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos deformidad, tenemos estenosis humeral, podríamos entrar a la cirugía con un fluoroscopio para verificar la no presencia de presencia de una fractura periprotésica. Segundo, la realización de liberación externa siempre, el interrogante de bloqueo manual en aquellos pacientes que tengamos un riesgo ya identificado y el uso de ventanas de húmero tanto anterior o medial para el retiro de la prótesis. Y finalmente, con respecto a cuando la sospechemos, cómo debemos identificarla, si debemos hacer una ampliación del abordaje y mirar una exposición directa o realizar fluoroscopia o radiografía para identificarlo interoperatoriamente. Esta es la propuesta de manejo que ellos realizan con en esta publicación, en la parte de discusión del artículo. En general, en las fracturas tipo A, que es la tuberosidad y son estables, no se debe realizar fijación. En las fracturas tipo B, que es a nivel del vástago transverso, ellos consideran realizar cerclaje más al injerto. En las tipos C, en el tip del vástago, ellos consideran vástago largo y la discusión de vástago largo más al injerto de osteosíntesis que está siempre abierta en tipo C y D, que le da un poquito más de aterrizaje a esa propuesta en la clasificación de los alemanes. Pero aunque pasen estas fracturas, la siguiente pregunta puede ser, entonces, todas las fracturas que identifiquemos intraoperatoriamente con fracturas periprotésicas, ¿deberíamos tratarlas? Esta es una aplicación del 2021 de este año de fracturas mínimamente desplazadas, identificadas, intraoperatorias pero inadvertidas. No se dieron cuenta de una radiografía postoperatoria y ahí se dieron cuenta que había una fractura periprotésica. Lo que hacen ellos en esta publicación es que incluye 782 prótesis, incluyeron 5%, identificaron 5% de fracturas periprotésicas inadvertidas con mínimo desplazamiento, a las cuales realizamos manejo no quirúrgico y el seguimiento tanto clínico radiológico de ellos a los 2 años es que no tienen complicaciones. ¿Cómo fue la distribución? En general, el componente no cementado presentó hasta un 23% y un mayor número de complicaciones de fractura inadvertida en componentes no cementados que en componentes cementados, aumentando en 6 versus 1%. Y estos fueron sus desenlaces. En general tuvieron pues alto número de complicaciones, pero no comparables con su corte. Y a las 6 semanas no encontraron desplazamiento, a los 2 años había consolidación y no había afloramiento de los pacientes que incluyó ahí. Entonces, dejando como hipótesis que la fractura mínimamente desplazada de identificación inadvertida podrían darse ese manejo.
Y en la identificación de las fracturas postoperatorias, estas son las publicaciones, las que están en rojito. Y nos vamos a centrar entonces en esas publicaciones, la de Kumar del 2004, por el número de pacientes que tienen. Entonces, importante de ese número de pacientes, incluye 16 pacientes de 3.091 fracturas postoperatorias, y esta fue la distribución de las, llama la atención, por eso lo trae este artículo, es por el grupo de pacientes que dieron manejo no quirúrgico. De 6, 5 fallaron en manejo no quirúrgico y fueron llevados a cirugía, y 5 fueron de una llevados a manejo no quirúrgico. El desenlace de ellos en general tuvieron un buen desenlace, pero llama la atención el manejo no quirúrgico, porque aquellos pacientes que tuvieron un alto número de pacientes de manejo no quirúrgico que terminaron siendo quirúrgicos. Quienes consideran manejo no quirúrgico tipo B, estables y con mínimo desplazamiento, y que que tuvieran después de 3 meses de manejo no quirúrgico, no presentaban unión, fueron llevados a cirugía. Entonces deja que el manejo no quirúrgico pues sí es una opción y está establecido de pronto en un grupo específico de pacientes, pero sin embargo el resultado puede ser menos predecible. Sin embargo, hay estudios que intentan contrabatir esto, como este del 2019, que es del grupo de Alemania, de un grupo de Alemania de la Universidad de Múnich, que hace manejo no quirúrgico de fracturas del tip del vástago con brace, y tienen en su seguimiento de los pacientes buenos desenlaces en todos, que pone como en contrarresistencia al anterior. Pero ese es como un momento ahí de, como este ejemplo acá, que está una fractura desplazada, el tip tocante, el torso oblicuo, y le dio manejo quirúrgico con buen desenlace. Pero este es un punto como de buena discusión, y en general desenlaces poco predecibles. Entonces, en conclusión, esta es la evidencia, lo que encontré de evidencia con respecto a desenlace de fracturas periprotésicas, que es como el mensaje después de esta tercera parte. Y en conclusión tenemos unos factores de riesgo que ya les mencioné, con una frecuencia de fracturas periprotésicas que oscila del 1.9 hasta 19%, pero en general en los estudios grandes está de 1.6 a 1.8%. Diferencia de factores de riesgo intraoperatorios, posoperatorios, y siempre, y como gran punto, la cirugía de revisión, que incluye va con un riesgo alto asociado. Segundo, en evaluación tenemos diferentes clasificaciones. Mi propuesta con la presentación es utilizar la clasificación del grupo de Alemania. Incluye 6 variables asociadas a lo que incluyen las otras 4, que son las de localización, y guía con respecto al tratamiento, que es más o menos acorde con lo que muestra la literatura. Con respecto a las técnicas, el orden de decisión, como ir avanzando en los tipos de técnicas en cirugía de revisión y las opciones para realizar. Y con los desenlaces, yo creo que el mensaje con los desenlaces es la tabla de resumen que les dejo en la grabación de la charla. Listo, doctor. Muy bien, muy clara la explicación. Creo que esta forma de dividirle pues ese tema ayuda bastante pues, a entenderlo, porque como se dieron cuenta hay un montón de cosas pues, sobre esto, y no hay tampoco nada tan concluyente como uno quisiera al final, pero digamos, esa forma realmente le deja a uno muy claro cómo enfrentarse a un paciente. ¿Hay preguntas del auditorio? Quizá el doctor Rojas, no sé si Jorge tiene algún comentario. Aquí está. Jorge. Hola Guido y hola Juancho, muy buena la revisión, es un tema de bastante interés, la verdad complejo de resumir en una charla, y mucha información para digerir. Los sistemas de clasificación, entre más completo el sistema, por supuesto que a uno le parece más atractivo porque mira más cosas, pero ustedes saben que la complejidad tiene un precio, y probablemente la reproducibilidad de esos sistemas como el que Juancho muestra puede ser limitada, y por supuesto eso lleva a que el uso no sea extendido, y si el uso no es extendido, pues también es un problema para el sistema de clasificación. Entonces, a pesar de que hay sistemas de clasificación que nos ayudan mucho, yo los veo mucho para ayudarnos a pensar y a entender mejor esas fracturas, pero para uso extendido yo creo que es bastante limitado, porque son sistemas muy complejos. Ustedes se dieron cuenta que cómo comunica uno eso, como 5 letras, 3 números, esos sistemas de clasificación pagan su precio por la complejidad. Finalmente, yo quisiera que resumamos en 3 puntos, sobre todo qué estrategias podemos hacer para evitar fracturas periprotésicas en cirugía de revisión. Y esos 3 puntos creo que son muy importantes. ¿Por qué en cirugía de revisión? Porque como ustedes se dieron cuenta, el número de fracturas periprotésicas en cirugía de revisión se multiplica, pero brutalmente. En una es como del 1 al 3%, en la otra 16% más.
Entonces creo que ahí es donde más debemos trabajar en estrategias para evitar fracturas. Juancho las mencionó, pero yo quiero, mejor dicho, enfatizarlas para que eso quede claro. Y la primera estrategia en cirugía de revisión de hombro para evitar fracturas es ganar una buena exposición. Se debe hacer una liberación agresiva de la cápsula inferior, porque si el ayudante empieza a hacer rotación externa, ustedes saben que nosotros hacemos rotación externa durante esta cirugía, si el ayudante empieza a hacer rotación externa, hay una cantidad de estrés que puede fracturar el húmero incluso antes de que empecemos a trabajar en el húmero. También en esta parte ganar buenas posiciones es muy importante. Liberar adhesiones subdeltoideas. El deltoide se pega en estas cirugías de revisión y ir haciendo la liberación progresivamente a medida que vamos haciendo rotación externa. La segunda y tal vez la más importante es el uso de una fresa con punta de lápiz o un pencil tip board. ¿Por qué? Porque, como Juancho lo mencionó, el 80% de estas fracturas ocurren cuando estamos sacando el implante, si hay que sacarlo, el componente humeral. Hay que mirar a los fans que tiene la parte proximal del implante y ir totalmente alrededor de ellos. Y acá es muy importante conocer el implante que uno está quitando, especialmente en implantes no cementados, porque uno tiene que ir hasta abajo de la superficie que es que es crecimiento de hueso, de growth bone, la superficie que tienen esos implantes en la parte proximal para el crecimiento óseo. Entonces uno tiene que saber, obviamente, en cada implante hasta dónde va esa parte. Eso está en la metáfisis, pero tiene una longitud diferente en cada implante. Si yo no quito todo el hueso con ese fresa de punta de lápiz alrededor de toda la parte que fue de crecimiento óseo el implante, probablemente yo voy a fracturarlo al tratarlo de sacar. Y la última es saber cuándo hacer las episiotomías y las ventanas que mostró Juancho. Primero hay que hacer una episiotomía enfrente del húmero y si ya eso no funciona se puede hacer una ventana, pero la ventana también se debe hacer en el frente del húmero para evitar lesionar el nervio radial porque uno se puede ir muy abajo y puede terminar lesionando el nervio radial. Yo creo que esos tres puntos son supremamente importantes en el momento de evitar fracturas periprotésicas en el contexto de revisión, que es donde yo creo que tal vez donde más nos ocurren este tipo de fracturas. Y el segundo punto que quiero hacer hincapié, mucho hincapié, que Juancho también lo mencionó, yo diría que todas las fracturas periprotésicas que tengan un vástago bien estable, que no esté suelto, deberían recibir un intento de manejo conservador. Porque si el vástago está estable, uno no debería ponerse a hacer cirugías grandes antes de intentar ver si esas fracturas pegan. A pesar de esas series de casos, también hay muchas series de casos que muestran resultados satisfactorios de fracturas periprotésicas del húmero. Entonces, vástago estable, idealmente obviamente que la fractura esté bien alineada, pero creo que el punto crítico es vástago estable y uno debería darle chance de manejarla sin cirugía. Creo que esos son los dos puntos que me gustaría resaltar, Guido. Doctor, y tengo una pregunta. En el punto exactamente de vástago estable, siempre hay como discusión o en la revisión que yo hice, en los primeros artículos al principio, solamente se basaba en radiografía para definir estabilidad. Y en artículos posteriores, aún recientes, también, aunque otros incluían TAC. Entonces mi pregunta es, yo creo que yo haría TAC siempre, pero mi pregunta es, basado en las publicaciones, ¿no podría ser solo radiografía para definir estabilidad? Yo creo que sí, es una buena pregunta, Juancho, es difícil. Eh, la tomografía tiene la limitación de que el metal del implante limita mucho la evaluación, aunque hay secuencias de reducción de metal que son muy buenas en la actualidad. Es muy importante cuando uno trabaje con esto preguntar al grupo de radiología qué secuencias de metal tienen ellos y qué tan avanzado es eso. Hay secuencias de metal muy modernas que ayudan a evaluar eso muy bien, pero si uno no tiene eso, probablemente la interferencia del metal no le va a permitir a uno evaluar claramente si el vástago está estable o inestable. Además que no es tan fácil evaluar en la tomografía eso. Yo creo que la radiografía le dan una imagen más global de si está flojo o no. Además, también es muy importante evaluar el caso. Un paciente que lleva apenas unos pocos meses de operado y se fracturó, es muy poco probable que ese vástago esté estable, perdón, esté inestable. En un paciente que lleva mucho tiempo en el que uno ve signos radiológicos de inestabilidad,
como las imágenes radiológicas que usted menciona, pues uno ya tiene muchas más preocupaciones y podría, incluso en esos casos, si uno tiene dudas, ir por la TAC. Yo creo que para responder su pregunta, radiografía, en los casos en los que a uno le queden dudas, yo creo que ahí podría tener alguna utilidad la tomografía. Digamos que, para el doctor Fierro. digamos que la discusión esa la tuvimos con un caso reciente y yo creo que la forma más fácil de resumir esto es, ¿realmente el TAC va a cambiar la conducta? Digamos que esa es la pregunta que a mi modo de ver resume el comentario del doctor Rojas y la charla de la Gutiérrez. Es, muchas veces la radiografía ya nos aporta la información de qué vamos a hacer y el TAC no va a cambiar la conducta. Entonces creo que ahí esa sería mi respuesta a la cosa. Cuando uno cree que el TAC puede cambiarle a uno lo que va a hacer, creo que vale la pena intentarlo, aún con las limitaciones del TAC, pero si no, no, creo que unas buenas radiografías nos dan información suficiente. Doctor, tengo otra pregunta. Era buscando precisamente una de las opciones de manejo en el caso por el cual hicimos una revisión que precisamente revisó el doctor Fierro o proponió el doctor Fierro, era el uso de vástago corto. O sea, si tiene un vástago un poco más largo, bajarse de vástago para hacer la fijación. Yo busqué específicamente con eso, no encontré mucho, pero las partes que encontraba de eso fue, por ejemplo, en el caso de cemento en cemento. En su experiencia o en su práctica, se podría hacer eso, porque pues, me pareció lógico, pero no encontré mucho para apoyarlo, que era este artículo. O sea, devolverse en lo yo creo que sí, yo entiendo su duda y está perfecto porque mire los años de publicación de estas series y de dónde sacaron los pacientes, ¿sí? No, mire desde dónde están usando vástago corto. Entonces, ahí hay un problema de temporalidad que también ayuda a explicar el por qué no hay una evidencia tan grande de revisiones de fracturas periprotésicas en vástago corto y ese tipo de revisión. La tendencia es en revisiones es no como se pensaba antes, que vaya cada vez más largo. Uno si puede, haga lo contrario, vaya más corto, ¿sí? Y utilice la diáfisis que le quedó para hacer esta fijación, ¿sí? Entonces, creo que a mi modo de ver, pues quisiera escuchar el comentario de Jorge y del doctor González, creo que también hay un problema de que no hay suficientes series, de que el tiempo en el que eso se está utilizando no es tan largo para tener una serie grandes de fracturas periprotésicas manejadas de esta forma. Entonces, a mi modo de ver, esa sería la explicación de por qué no encontró nada acerca de esto, pero esa es la tendencia. O sea, digamos que yo no necesito tener todo el canal lleno por la prótesis en todos los casos perfectamente. Si ya decidí hacer fijación y colocar halo, puedo hacerlo más corto. Digamos, el símil es cuando uno hace cirugías de revisión que coloca un halo de todo el húmero proximal. Entonces, esa sería como la comparación. Yo creo que el primer comentario que quiero hacer es que este artículo es de una cosa totalmente diferente. Este artículo es de revisiones de cemento, cuando el cemento está complicadísimo de sacar y cuando uno está seguro de que el paciente no está infectado. Entonces, cuando uno está seguro de que el paciente no está infectado, sacar todo ese cemento a veces es un dolor de cabeza y ellos lo que están presentando acá es la opción de hacer una revisión donde cementan sobre cemento que quedó. Entonces, creo que este artículo es de una cosa totalmente diferente, Juancho. Esto no es para manejo de cualquier. No, yo no estoy diciéndolo, o sea, yo me estoy referenciando el artículo sabiendo que hace fracturas peripotésicas. Fue porque lo que encontré al Sí, tiene lo más parecido, sí, yo entiendo. Ya lo entendí, no, pero esto no tiene nada que ver con eso. Entonces, a mí me parecía... Porque estos son pacientes que no están fracturados y en los que uno está cementando sobre cemento, tratando de evitarse todo el problema de sacar todo el cemento del canal. Y ellos están presentando que es una opción que es factible. Para responder ya a su pregunta, yo quería solo hacer esa aclaración. Para responder ya a su pregunta exactamente, yo creo que depende mucho del tipo de fractura. Por supuesto, cuando uno hace revisiones, la pregunta que viene, por ejemplo, si yo estoy revisando un vástago que no está cementado, la primera pregunta que se viene a la cabeza de uno es, ¿va a volver a poner uno no cementado? ¿Sí o no? Depende mucho de si el canal es un canal que está bueno, es un canal que está esclerosado, si hay esclerosis en el canal y uno tiene la opción de cementar o la opción que usted menciona de irse más corto
hacer aloinjertos o injertos de impactación para la metáfisis e irse cortos, o uno puede utilizar también cosas híbridas, cementar y hacer impactación. Si uno está en el contexto de una fractura y si uno se quiere ir corto, yo creo que tiene uno que evaluar muchas cosas. ¿Qué fractura es? Por ejemplo, si la fractura es una fractura C que era bien distal, y yo puedo manejar esa fractura distalmente como con una placa y me puedo ir arriba con un implante más corto, podría ser una buena idea. Si es una fractura B, donde yo tengo un trazo que está más arriba y probablemente yo podría pasar todo el trazo de manera segura con un vástago largo, pues probablemente sea mejor poner un vástago largo. Porque si yo tengo una fractura que es B y se va muy proximal y me va a afectar la fijación metafisiaria de un vástago corto, pues un vástago corto no es una buena idea. Yo creo que la respuesta a eso depende mucho del trazo de fractura que uno quiera manejar, y en realidad yo creo que la opción que yo le vería como más cabida es una fractura C bien distal con un paciente que tenía un vástago que estaba flojo y yo quiero revisarlo. Probablemente ahí valdría la pena poner una placa abajo y poner un vástago arriba corto, si se cumplen los criterios que le digo de poner un vástago corto arriba y haciendo una impactación con algo injerto, porque obviamente cuando usted sacó el vástago pasado, la parte metafisiaria, que es donde, mejor dicho, está toda la fijación de estos implantes, no es buena, no es buena. O sea, es una opción, y es una opción que es arriesgada. Yo creo que eh, eh, si uno puede irse con un vástago convencional largo, tal vez es mejor. Pero se puede hacer, está escrito y es una opción. Gracias, doctor. El doctor González tiene un comentario, si no, lo dejamos acá. Doctor González. Bueno. Listo, creo que ahí está. Doctor González, lo oímos. No, no lo oímos. Yo veo, doctor González está en el... Hola Guido. Doctor González, Ya estoy saliendo aquí de la... Hola Guido. Qué pena que... Ole, Lacu, ya voy para la clase. Estoy aquí, doctor, y estoy acabo de salir del ascensor. No, excelente charla y qué maravilla oírlos a Jorge y a Guido hablando de revisiones, porque además seguramente se enfrentarán a varias más adelante. Valor. No, y 3 comentarios muy rápidos. El primero es que los 2 primeros son en relación con la teoría y la práctica. Lo que dice la literatura es lo que dijo Lacu. Si uno no tiene manguito rotador, debería considerar revisar a una prótesis reversa si el paciente no la tiene. Pero eso a la hora de la verdad no es tan fácil. El ejemplo que acabamos de operar nosotros precisamente es eso. Tenía lesión de manguito rotador. De hecho, le habíamos puesto hacía 12 años una prótesis CTA. Desde el principio sabíamos que no tenía manguito. Y una señora de 87 años con mucha fragilidad, pues no íbamos a hacer semejante revisión. Entonces aceptamos que ella tenía una movilidad limitada, pero que no tenía dolor antes de la fractura y no hicimos una prótesis reversa. Entonces, no siempre, es decir, la teoría dice eso, pero no necesariamente hay que hacerlo y puede que en algunos casos, como en este, sea mejor no hacerlo. Lo segundo también entre teoría y práctica es el manejo cerrado. Pues sí, es verdad que está escrito, es verdad que los alemanes tienen buenos resultados, pero de nuevo, yo reservaría el manejo cerrado para casos muy específicos, con mínimo desplazamiento, buena alineación y un paciente colaborador. Y esos 3 componentes no necesariamente van juntos. Estos pacientes son pacientes de edad, no es fácil irse por es más difícil el manejo cerrado que el manejo quirúrgico en términos de resultados. Obviamente en términos de complicaciones pues hay menos con el manejo cerrado, pero la complicación más grande de todas, o la más aburrida, que es que esto no cicatrice, pues es mayor con el manejo cerrado. Entonces, yo tengo muchas dudas del manejo cerrado. Me parece un camino muy incierto y difícil de recorrer. Y el último punto es sobre las fracturas con mínimo desplazamiento. La revista de mañana la iniciaremos con una radiografía que muestra un mínimo escape de cemento en el último reemplazo de hombro que hicimos.
ese mínimo escape de cemento en la punta del vástago, pues indica una fractura, una mini fractura, pero fractura. Me alegró mucho ver el artículo de la ACU, o el artículo de la revisión que mostraba que en fracturas con mínimo desplazamiento, y asociaría esa imagen a eso, se pueden manejar en forma cerrada, como resolvimos con esta señora. Y tiene sentido, en realidad, ponerse a revisar eso tendría más problemas que beneficios. Muy bien, muchas gracias, Guido. Excelente, Lacu. González, muchas gracias por el comentario, muchas gracias. Creo que ya son las 7:11, estamos un poquito pasados del tiempo, así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Chao, doctor. Chao, doctor. Gracias. Chao, Jorgito. Chao.